exactamente igual que el nuestro. Está habitado por unos seres inteligentes como nosotros, pero no son aliens. Son los descendientes de los pioneros que dejaron la Tierra atrás hace siglos para crear un mundo feliz. Durante años la ciencia ficción ha imaginado cada rincón del universo y solo conocemos una fracción de sus misterios. En este programa revelaremos la tecnología que nos llevará a las estrellas y nos permitirá desarrollarnos ahí fuera. Esta es la mejor historia de ciencia ficción, de viajar, colonizar y evolucionar en el espacio. El viaje que termina con la última conquista de la humanidad empieza con el desafío de la Luna. Futuro Fantástico, presentado por Gillian Anderson. Pioneros del espacio. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar el hombre a la Luna y devolverlo a la Tierra sano y salvo. En julio de 1969, la raza humana comenzó su mayor aventura, el ambicioso proyecto de llevar astronautas a la Luna. Llevó 8 años conseguir el sueño de Kennedy, pero en su imaginación, el ser humano llevaba décadas allí. En la Tierra, generaciones de escritores de ciencia ficción estaban justificados, y ninguno más que el legendario editor Hugo Gernsback. Cualquier cosa que te puedas imaginar que se haya hecho hoy en día en la era del espacio, ya lo hemos hecho hace años, en una u otra forma, en mis antiguas revistas. En estas conocidas revistas, los escritores de Gernsback crearon el futuro. Pero la exactitud de su visión no era una coincidencia. Basaban sus creaciones en las ideas de los científicos de todo el mundo. En Rusia, por ejemplo, Konstantin Tsiolkovsky fue la primera persona que pensó seriamente en el vuelo espacial. Aunque en China ya conocían los cohetes hacía 1000 años, eran algo más que fuegos artificiales gigantes. Trabajando en aislamiento virtual, Tsiolkovsky hizo planos para el motor del cohete que nos podría llevar al espacio. Y con una asombrosa previsión, anticipó el combustible líquido, la multiescala, incluso orbitar estaciones espaciales. Pero Tsiolkovsky era teórico, no un ingeniero. Esto ocurría muchos años antes de que las ideas tomadas de sus notas se convirtieran en realidad. Fue un americano llamado Robert Goddard quien dio los primeros pasos prácticos en la aventura que nos puede llevar a las estrellas. Yo creo que en los próximos 20 a 30 años tendremos una base en la Luna y podremos visitar Marte. Nick Argento, historiador y experto en cohetes. Esto es Worcester, Massachusetts. Es el lugar de nacimiento del pionero de los cohetes Robert Goddard, que envió el primer cohete de combustión líquido en 1926 y me inspiró de joven y me sigue inspirando, sobre todo cuando pensamos que los cohetes de hoy en día no son diferentes de los primeros cohetes que se enviaron hace 70 años. Solo son un poco más sofisticados. De hecho, Robert Goddard me inspiró muchísimo cuando elegí la universidad a la que quería ir. Elegí la Universidad de Clark principalmente porque era donde Robert Goddard impartió clases. De hecho, si miras por la ventana hacia el lago, puedes ver el lugar donde colocó su primer cohete. Y es aquí el lugar donde Goddard puso su primer cohete de combustión líquida. Se elevó 41 pies en el aire y 184 pies bajando. Y aterrizó por aquí, lo que en aquel entonces era la huerta de berzas de su tía Effie. Hoy en día es un campo de golf y los misiles se lanzan horizontalmente. Los experimentos continuaron, pero poca gente pensó seriamente que los cohetes llegarían a algún sitio.
Incluso el experto en ciencia ficción Arthur C. Clarke era escéptico. Sabía en los años 30 que el viaje espacial era imposible, pero nunca me imaginé que lo vería en vida. De hecho, solía tener muchas discusiones con mis amigos de ingeniería, incluyendo a Val Clever, que desarrolló los primeros cohetes. Ellos pensaban que yo era muy optimista, y de alguna manera lo era. Nadie pudo haber predicho las razones políticas que nos llevaron al espacio. Si no hubiera habido los conflictos entre las grandes potencias, no hubiésemos llegado a la Luna. Y fue el conflicto político el que transformó el cohete. En 1944, el científico Wernher von Braun convirtió una máquina nazi de guerra en cohete utilizando esclavos en búnkers secretos en Alemania del Este. El equipo de Braun desarrolló el V2, un cohete que muchos científicos aliados consideraron imposiblemente desarrollado. El diseño básico cambió poco de aquellos de Tsiolkovsky y Goddard, pero el cohete de von Braun era capaz de hacer increíbles distancias. De pronto, casi toda Europa estaba bajo la dictadura de Hitler. Enseguida, los cohetes de Braun asolaban Londres, pero hay pruebas de que sus planes a corto plazo eran mucho menos siniestros. Von Braun fue lector de ciencia ficción toda su vida. Creo que posiblemente fue así como se involucró en la sociedad alemana del cohete. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, no quiso dejar su continuo conocimiento de lo que ocurría en la ciencia ficción americana. Y se suscribió a Asombroso para que se lo enviara a un apartado de correos en Suecia, pero no creo que se perdiera un solo número de la revista. Al final de la guerra, von Braun encontró un modo más sencillo de conseguir la revista cuando marchó con su equipo a Estados Unidos. La operación Paperclip se llevó a más de 60 cohetes V2 y la mayoría de los cohetes nazis a White Sands, Nuevo México. Los cohetes V2 que habían aterrorizado a Inglaterra se convirtieron en el anteproyecto para la principal arma de América en la Guerra Fría. Pronto amenazarían a la Unión Soviética con cabezas nucleares. Pero von Braun era consciente de que mientras Moscú estaba a 6.000 millas, solo había 700 millas al espacio. El coste del viaje espacial está bajando sustancialmente. Algún día podremos llegar al espacio por el precio de un safari a África. Yoji Kondo, físico espacial, ayudante especial de la administración de la NASA y escritor de ciencia ficción bajo el seudónimo de Eric Kotani. Cuando era joven, leía periódicos, sobre todo revistas populares de ciencia ficción, en los que leía reportajes sobre experimentos de cohetes V2, que se lanzaban desde White Sands en Nuevo México por el equipo de von Braun, y eso era algo muy inspirador, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, algo que deseábamos, nos proporcionó sueños. Y esos sueños fueron visualizados más dramáticamente en la gran película de los años 30, Destino, la Luna. Póngale un nombre, doctor. Soy su testigo. Un nombre oficial. Por la gracia de Dios y en el nombre de los Estados Unidos de América, tomo posesión de este planeta, toda la humanidad. Pero la película inspiró mucho más. Destino a la Luna llegó a Tokio en 1950. Yo tenía 16 años, casi 17. Vivía en la ciudad de Itachi, que está a unas 100 millas del nordeste de Tokio. Quería tanto ver esta película que me las apañé. Reuní el dinero para ir a Tokio y me llevó un día entero ir, pero fue una experiencia inspiradora. Y si todo parece extrañamente familiar, no deberíamos de sorprendernos. Los productores utilizaron a miembros del equipo de Braun como asesores técnicos. Su trabajo fue la base para los cohetes que nos llevaron a la Luna. Pero aquello parecía muy lejano. Sin embargo, a pesar de un considerable progreso con los misiles, muchos miembros del establecimiento científico aún pensaban que el viaje espacial seguiría siendo ciencia ficción. 6 años después de Destino a la Luna, al astrónomo real británico Sir Richard Woolley se le preguntó sobre el tema. ¿Qué opinas sobre el viaje espacial? Bueno, pienso que son tonterías. No creo que nadie vaya a ninguna parte. Es demasiado caro. 12 meses después, los soviéticos le demostraron lo contrario. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik orbitaba a una Tierra asombrada.
y comenzó la era del espacio. Fue más de una década después cuando el sueño de ciencia ficción se realizó y la humanidad dio ese pequeño paso. Aquí Tranquility Base. El Águila ha aterrizado. 20 de julio de 1969, el día que la Tierra se paralizó. Ahí está Armstrong. Decidme si tenéis la imagen, Houston. Tenemos una imagen perfecta. Avance informativo. Es un honor comunicarles que el Apolo 11 ha llegado a la Luna. Ha toccato. Para la gente que nació después de que aterrizara el Águila, es difícil imaginar el impacto que causó ese viaje a la Luna. Fue un triunfo de la tecnología y la imaginación que emocionó a casi todo el planeta. Ray Bradbury, uno de los escritores de ciencia ficción con más éxito. Estaba en Londres la noche que llegamos a la Luna. Es una de las mejores noches de mi vida. Estaba en varios medios de comunicación al mismo tiempo. Yo lloré toda la noche. Fue tan hermoso. Parecía como si nada se pudiera igualar a nuestra conquista del espacio. El año 2000. Jets hipersónicos podrán alcanzar la increíble velocidad de 4.000 millas por hora. El anuncio persuadió a más de 90.000 personas para que compraran un billete a la Luna. En el siglo XXI, los hijos de sus hijos podrán volar con Pan Am a la Luna. Y aquí, de acuerdo con los hoteles Hilton, es donde se alojarían. El eslogan del hotel espacial era «Disfrute de un martini y vea las estrellas». Pero el sueño nunca se hizo realidad. John Clute es el autor de la Enciclopedia de la Ciencia Ficción. Llegar a la Luna se hizo más por patriotismo que por razones científicas. Fue demasiado el dinero que se gastó en algo equivocado. No tenía ninguna continuidad, ni industrial, ni exploratoria, ni científica, ni militar. Y en cuanto ocurrió, la gente despertó y miró alrededor y dijo, bien, ¿y ahora qué hacemos? Una vez que América ganó la carrera de la Luna, parecía que ya no tenía sentido seguir adelante. Hoy parece que nuestro legado lunar no es más que una bandera solitaria y unas cuantas huellas en la arena. Pero están haciendo planes para llevarnos de nuevo al espacio. Creo que en el siglo que viene, al final de la primera década, la gente se paseará por la Luna y trabajará allí. Wendell Mendel es uno de los mejores científicos planetarios de la NASA. Para él, nuestro futuro en el espacio es inevitable. Cuando los costes bajen, nosotros subiremos. El viaje espacial es solo un ejemplo más de la tecnología del transporte que el ser humano se ha inventado y perfeccionará. Los hermanos Wright no podrían haber previsto el tráfico aéreo que hay hoy en día. Esto ha ocurrido 80 años después de su vuelo. En otros 80 años creo que no podremos predecir el tráfico que habrá. Pudo haber sido la Guerra Fría lo que incitó al gobierno a luchar por la carrera espacial a la Luna, pero son las bebidas frías de la guerra lo que nos da la pista para que en 30 años las grandes empresas se estén interesando por el espacio. En 1996, Pepsi-Cola se gastó $10 millones en crear el primer anuncio orbital del mundo. Y Coca-Cola desarrolló una lata con la que su refrescante bebida se podía beber en gravedad cero. La gran pregunta es, ¿a quién imaginan bebiendo su bebida? El turismo espacial será un gran negocio en 20 años. Patrick Collins lo debería de saber. Trabaja para el Laboratorio Aeroespacial Nacional de Japón y cree que la carrera que nos podrá llevar a todos al espacio está a punto de empezar. Mucha gente piensa que la gente normal no puede ir al espacio. Eso es peligroso. Para los turistas, para la gente que quiera dar una vuelta en el espacio para vivir en gravedad cero durante unos días, será como comprarse un billete de avión. Este es el diseño de la NASA para la primera nave espacial para viajeros. Por unos $10.000 por persona, 60 viajeros podrán salir de la Tierra a 11.000 millas por hora.
Pero la NASA no es la única que va a hacer dinero del cielo. Shimizu, una de las mayores empresas constructoras japonesas, está haciendo planes para dar un paso más en el turismo espacial, con un hotel flotante de 28 billones de dólares. Es el año 2020 y este hotel acaba de ser construido. Un hotel espacial en órbita a unos 450 kilómetros por encima de la Tierra. Estos dibujos animados de ciencia ficción les sirve como promoción, pero ¿cómo serían unas vacaciones espaciales reales? Creo que sería como un parque de atracciones. Viviendo en gravedad cero es como flotar, y todo, como cepillarse los dientes, quitarse la ropa, moverse, es súper divertido. Será un lugar muy interesante para lunas de miel y tiene algunos aspectos inusuales. Citarse o atracar en gravedad cero va a ser una variación bastante interesante. ¿Y si eso no le impresiona? El paisaje lo hará. Story Musgrave es uno de los astronautas con más experiencia del mundo. Cuando miras a la Tierra desde el espacio, no ves ningún rastro de humanidad. Es una experiencia de la naturaleza. Son océanos azules, atmósfera azul, nubes blancas, junglas verdes y magníficas dunas de arena de 2.500 pies de altura. Estas magníficas islas pacíficas allí, los atolones de coral, belleza pura. Y detrás de los placeres de la órbita bajo la Tierra está nuestra vieja amiga, la Luna. Se tarda 9 minutos en llegar al espacio. Un viaje a la Luna lleva 3 semanas. A 230.000 millas, nuestra vuelta a la Luna será el primer paso en nuestra odisea interplanetaria. Y puede que no sean los gobiernos ni las grandes empresas las que nos lleven allí. Renegados lunares, entusiastas del espacio, trabajadores aeroespaciales y fans de la ciencia ficción conocidos como la Sociedad Artemis. Reunidos por Internet, son uno de los muchos grupos que están haciendo planes ambiciosos para establecer la primera base permanente en la Luna. El fundador de Artemis, Greg Bennett, gestiona el equipo de McDonnell Douglas. Nuestro trabajo es como el de los peregrinos. Ir allí, quedarnos, construir una comunidad y construir un medio ambiente donde la gente pueda vivir. Construir casas y hoteles y caseríos y cosas así. Si todo va bien, podremos llevar nuestra expedición base en 8 años. Quizá 10 años después, habremos construido hasta el punto que habrá vuelos turísticos. ¿Gente normal yendo a la Luna? Es una idea tan atractiva como cualquiera de ciencia ficción. Pero aquella tradición del astronauta solitario puede que sea lo acertado. Claro que la NASA no está interesada en estos nuevos pioneros. Últimamente, la gente, individuos y grupos con sus respectivas agendas, serán la motivación para la exploración del espacio. Recordemos, las primeras exploraciones del American West consistían en bases, incluso individuos. Y probablemente, en otros 20 años, tendrán acceso a las tecnologías para el transporte al espacio. Cuando la tripulación del Apolo vio por primera vez la Tierra elevándose por encima de la Luna, estaban asombrados. Y nosotros podemos proporcionar la oportunidad a cualquiera de ver ese mismo espectáculo y ser testigo de la elevación de la Tierra en el espacio. Mi propia fantasía en cuanto a la Luna es hacerla análoga a algún lugar como Hawái, un paraíso vacacional. Junio de 1996. La Sociedad Artemis preparó un plan para conquistar la Luna. Su ambición es recaudar el dinero venciendo derechos de películas. La tecnología necesaria para construir una base lunar ha estado ahí durante años, pero no es barata. Coste total de la misión, 1,4 billones de dólares. Creo que la gente que aboga un movimiento al espacio empiezan a entender la necesidad de una planificación para poder alcanzar sus metas. El proyecto Artemis está dando este tipo de pasos. Tendrán éxito cuando tengan alcance al tipo de medios necesarios para lograr sus metas y ambiciones. Las bases lunares no serán solo los dominios de placer del futuro. La Luna se convertirá en la frontera cósmica con minas, fábricas y estaciones de energía.
Será una base interplanetaria para los pioneros que dicen adiós a la Tierra. La Luna es una mina de oro flotante, no es una idea nueva. En una admirable ficticia predicción, en 1933, en la historia Bandoleros de la Luna, se decía que podría haber una junta de radioactividad de la que se podía extraer combustible. 50 años después, estudios han revelado que dentro de la roca de la Luna hay una sustancia llamada helio 3 y se espera que sea la fusión combustible del próximo siglo. Es solo uno de los tesoros que esperan a los primeros prospectores. Una vez que lleguemos allí, empezaremos a minar la Luna y extraeremos el oxígeno para utilizarlo con el combustible de la roca. Extraeremos metales para construir naves espaciales. También traeremos pedazos de la Luna, porque las rocas lunares tienen mucho valor. Las rocas lunares son bonitas y las puedes comprar en la Tierra. Hoy en día pensamos en la Luna como una base de material en bruto. Quizá eso no sea lo correcto. Quizá las industrias contaminantes se establezcan en la Luna. Quizá la Luna sea la fábrica para suministrar materiales electrónicos y células solares y todo ese tipo de actividades espaciales. Pero podría haber otra razón más importante para volver a la Luna. Nuestra supervivencia. Marshall T. Savage es el autor de Colonizando la Galaxia en 8 sencillos pasos. Es un hecho de la astronomía que cualquier civilización que permanece confinada en su planeta por un largo tiempo tendrá que afrontar con el tiempo su extinción por colisión con algún cometa. Pero eso está a 80 millones de nuestra era actual. También podría suceder a una semana del martes, no lo sabemos. Tenemos todos los huevos en la cesta y si queremos mantenerlos intactos, mejor nos marchamos. Estamos poblando tanto la Tierra que estamos afectando al propio planeta y al medio ambiente. Necesitamos aprender cómo arreglárnoslas con el resto del sistema solar como espacio de vivienda potencial, como fuente potencial, como potencial expansión de toda nuestra civilización, para darnos más opciones. Pero sin agua, sin atmósfera y extremos feroces de temperatura, la Luna no parece ser la apropiada para sostener vida humana, aunque es el perfecto lugar orbital o el puente hacia un nuevo mundo. Tras la Luna hay literalmente billones de mundos para explorar. La única cuestión es cuándo y cómo. El telescopio del espacio nos está ofreciendo imágenes no paralelas de nuestro universo. Y los astrónomos han descubierto recientemente la primera evidencia de planetas en otros sistemas solares. Pero saber dónde encontrarlos es solo una parte de la historia. La otra es llegar allí. Predigo que en los siguientes 1000 años habremos encontrado un método para viajar interestelarmente que no conlleve material de transporte. Patrick Moore, escritor, periodista y el astrónomo amateur más conocido del mundo. En ciencia ficción, una nave puede viajar muy fácilmente entre las estrellas, pero ¿tienen alguna idea de lo grande que es el universo? Nuestra galaxia o sistema solar es tan grande que un rayo de luz tardaría algo así como 100.000 años en cruzarlo, pero entonces llegaríamos a las otras galaxias. La galaxia grande más cercana a la nuestra es Andrómeda Espiral y está a 2 millones de años luz. ¿Y cómo de grande es el universo? Francamente, no lo sé, nadie lo sabe. Podemos asegurar que el universo es un lugar muy grande. Si alguna vez vamos a viajar en estas vastas distancias, tendremos que utilizar una tecnología mucho más imaginativa que el cohete de combustible líquido. A largo plazo, no importará el coste, o las dificultades, o el peligro. La gente querrá ir al espacio simplemente porque es divertido. Ron Miller, artista espacial, escritor e historiador. Ve similitudes entre nuestros métodos de propulsión para llevarnos al espacio y la búsqueda de los primeros escritores de ciencia ficción de la tecnología que nos llevaría a la Luna. No hubiésemos llegado a donde estamos ahora mismo en nuestro programa espacial, sin mencionar el llegar a la Luna, si no hubiese sido por el trabajo de Julio Verne y muchos otros grandes escritores de ciencia ficción del siglo XIX.
Verne fue un producto de comienzos del siglo XIX y el héroe de los ingenieros. Y cuando empezó a escribir sus historias sobre la Luna, desde la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, donde sus viajeros iban a la Luna en globo o en una bandada de cisnes, Verne sabía que esto no tenía una base real. No podía hacerlo. Entonces se sentó y se imaginó cómo alguien podría creíblemente viajar a la Luna. Verne predijo que Florida sería el lugar desde donde se saldría hacia la Luna, e incluso para que los astronautas retornaran con seguridad a la Tierra. Pero su alternativa al cohete no dio en el blanco. En vez del Saturno V, los astronautas de Verne eran lanzados a la Luna desde el barril de un cañón. Pero aunque sus explosivas ideas no nos llevaron a la Luna, son extrañamente similares al sistema de propulsión nuclear que nos puede llevar más allá. La raza humana necesita un objetivo. En cuanto se encuentre el primer planeta alrededor de otra estrella, en 25 años la primera nave interestelar estará al llegar. Dr. Robert L. Forward, físico espacial, escritor y novelista de ciencia ficción. Ahora solo tenemos una forma de llegar al espacio, y es el cohete químico. Y nos movemos por el espacio utilizando cohetes químicos. Y eso es como el caballo y el saco. Tenemos que conseguir motores más potentes si queremos llegar a Marte y después a las estrellas. Una idea excelente es enviar una nave al espacio que vaya lanzando bombas nucleares por ahí y haciéndolos explotar uno tras otro. ¡Bum, bum, bum! De hecho, algunos vehículos fueron diseñados para alejarse de una explosión de dinamita y volaban en el aire y demostraron que la técnica funciona. Más tarde, la Sociedad Interplanetaria Británica estudió la idea, la modificó y la probó y creó el proyecto Daedalus. El proyecto Daedalus nos enseñó que la lucha interestelar es una posibilidad real, no solo especulaciones. La raza humana cruzará las estrellas, aunque esto no suceda hasta el siglo XXV, pero ocurrirá tan seguro como que el hombre cruzó el Pacífico. Alan Bond, ingeniero de cohetes y extraordinario diseñador. A principios de los 70 parecía que era el momento adecuado para empezar con estudios de ingeniería serios de los cohetes y parecía como si fuera posible diseñar una nave que haría un vuelo de ida a la estrella más cercana. Y así es como surgió el proyecto Daedalus. A pesar del hecho de que era un robot y que funcionaba con 2 robots de mantenimiento, despertó la imaginación del público y mucha gente se prestó voluntaria para ir en la primera misión. Por supuesto, fue una fuente de inspiración para mucha gente, como anteriormente lo había sido Dan Dare en el Águila, para toda una nueva generación de ingenieros. El equipo de Daedalus estimó que su grupo de pequeñas explosiones nucleares lanzaría la nave espacial a 1000 veces el Space Shuttle, eso es 10% de la velocidad de la luz. Pero mientras que el motor nuclear nunca fue diseñado para llevar gente y nunca fue más allá de estos modelos curiosos, probó que era posible viajar mucho más rápido que lo que permitiría la tecnología de los cohetes de hoy en día. Pero incluso a 10% de la velocidad de la luz, un viaje al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, nos llevaría 43 años. O sea que si alguna vez visitamos las estrellas y volvemos para contarlo, tendremos que viajar mucho más rápido. Y una de las ideas más atrevidas puede servirnos. Así como los exploradores de antaño cruzaron los océanos en barcos de vela, los pioneros del futuro podrán llegar a las estrellas viajando con luz de láser. Se me ha ocurrido una idea y la he llamado propulsión de rayo láser. Esta idea básica es tener un gran láser en órbita alrededor del Sol, recogiendo luz solar y convirtiéndolo en luz de láser que va a una vela. Lo normal es que tenga de 100 a 1000 kilómetros, pero está hecho de combustible muy fino y cuando la luz del láser rebota, le da un empujón. Es un pequeño adelanto, pero a través de los meses y los años se crea un vehículo espacial con capacidad para muchos pasajeros, digamos 20 o 30 personas, a la mitad de la velocidad de la luz.
Si el 50% de la velocidad de la luz suena a que ya llegamos a alguna parte, merece la pena recordar que incluso a esta velocidad, viajar a una galaxia vecina llevaría 4 millones de años. La capacidad de viajar en estas enormes distancias está muy lejos, pero en nuestra búsqueda de algún planeta habitable no deberíamos de perder la esperanza. El segundo del ser humano está mucho más cerca de lo que pensamos. Recientes revelaciones del planeta rojo sugieren que alguna vez en un pasado lejano pudo haber vida en Marte. Ray Bradbury, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, cree que ha llegado la hora. El lugar donde deberíamos aterrizar es en el borde del Gran Cañón marciano que se extiende por Marte. Tan largo como los Estados Unidos y tan ancho como los Estados Unidos y más profundo que el Gran Cañón. Y para quedarnos ahí como seres humanos en el borde de ese cañón marciano, ya digo que la noche que veamos eso en la tele, el mundo se estremecerá de alegría. Ya despega. Despega el cohete Titan 3 con el observador de Marte y los Estados Unidos regresan al planeta rojo. Marte ha sido siempre el planeta central para la imaginación. Podíamos verlo, podíamos imaginarnos una forma de vida modificada, discurso humano en aquel planeta, y es verdad, es posible. Marte es un territorio viable para conquistar. Utilizando la tecnología actual, un viaje a Marte es viable. Pero el viaje de 9 meses sería peligroso e incómodo. Y salir de nuestra madre Tierra es más difícil de lo que nos imaginamos. El viaje interplanetario será un paso muy importante en cuanto a sus efectos psicológicos. En el espacio la Tierra es algo enorme, incluso estando a miles de millas. Tiene una presencia y no tienes una separación. De hecho, te agarras a ella. Es increíble la experiencia de verla desvanecerse, hasta que no tiene una estructura y se convierte en una luz brillante. Poco a poco sales, tan lejos como a mitad de camino a Marte, y la Tierra se convierte solo en otra luz. Ese será un acontecimiento muy significativo. Eso de saber que tu Tierra ya no está ahí. Aquí Houston, ¿recibido? Tendremos que suplantar y añadir alguna experiencia virtual en esa nave espacial, lo que nos proporcionará una gran imagen de la Tierra, sea la imagen de la frutería donde hacemos la compra, nuestra casa o el barrio donde crecimos. Para hacer viajes interplanetarios correctamente, tendremos que tener esa realidad que la Tierra nos ha dado mientras estábamos en la Tierra y llevárnosla con nosotros en la nave para que podamos mantener ese contacto con la Tierra. El estrés que produce viajar a Marte se reduciría si encontráramos un modo de viaje más rápido. Y hay importantes avances. De hecho, el siguiente hallazgo en cuanto a viajes espaciales superrápidos les puede impresionar. No porque esté lejos, sino porque suena muy familiar. En 1965, el Spaceship Enterprise de la tele funcionaba con una energía de antimateria, una fuente de energía basada en las ideas del físico británico Paul Dirac. En 1929, Dirac dedujo que materia y antimateria eran exactamente opuestos, creados simultáneamente por el Big Bang. En teoría, si una partícula de antimateria colapsa con una partícula similar de materia, se aniquilan uno al otro, desprendiendo más energía que una explosión nuclear. La creación de antimateria ha sido posible durante algún tiempo, en forma de antiprotones. Pero este año, científicos de los laboratorios CERN de Génova crearon los primeros 9 átomos de antimateria. Duraron 3.000 millones de un segundo. Los planes para la energía de antimateria ya se están tramando. Nuestro sistema de propulsión antimateria nos llevará a Marte en 120 días, a Plutón en 3 años y unos 18 años estudiar nuestra galaxia en detalle.
Profesor Gerald Smith del Laboratorio para la Ciencia de las Partículas Esenciales de la Universidad de Penn State. Este es el hombre que está normalizando el uso de antimateria en el espacio. Gerald Smith quiere utilizar antiprotones para conseguir una reacción de fusión. El secreto es coger primero la antimateria esquiva. Esta trampa de acero cogerá por sorpresa las partículas cuando dejen el acelerador gigante en el CERN y las sujetará en animación suspendida. La habilidad de transportar los antiprotones volátiles es importante si la antimateria ha de convertirse en una fuente de energía de futuro viable. El profesor Smith quiere llevarlos desde Suiza a los Estados Unidos, donde seguirá con sus investigaciones en lo que él espera que sea algún día una eficaz energía antimateria. Si vamos a hacer ciencia espacial con antiprotones, tenemos que tener los medios para moverlos desde el lugar de producción al lugar de despeje y hasta el espacio. Empezamos a construir y estamos construyendo un bombillo de antiprotón portátil aquí en Penn State, en este laboratorio. Mucho antes de que el capitán Kirk encendiera su mecanismo defectuoso por primera vez, el potencial de la antimateria fue explorado por uno de los pioneros de la ciencia ficción, Jack Williamson. Por lo que sé, yo fui el pionero de la antimateria en la ficción. Fui a hablar con el editor de Asombroso, John Campbell, con la idea de una serie de historias sobre ingenieros planetarios que terraformarían nuevos mundos para hacerlos más adecuados para la colonización humana. Y me dio una rápida enseñanza sobre la posibilidad científica de la antimateria y cómo podría ser. Y me entusiasma ver que se ha utilizado para las naves en Star Trek y demás. Uno de los legados interesantes de Star Trek, por ejemplo, es que esa nave en particular funcionaba con antimateria. Pero creo que la cantidad que se utilizaba, creo que era 1 gramo por segundo, es demasiado. Lo que hemos hecho a través de estos experimentos físicos básicos en CERN, en Génova, ha demostrado que, de hecho, podemos generar suficiente energía, propulsión, para un gran viaje a Marte en 120 días, incluyendo 30 días de parada, solo con 1 microgramo, 1 millón de 1 gramo. Pero, ¿estaremos preparados para lo que nos espera cuando lleguemos? ¿Qué desierto más feo? Bueno, y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Preguntémosle a este hombre. Si saliéramos en la superficie de Marte hoy, no sería un lugar muy acogedor. Nuestra primera respiración sería la última. La atmósfera es esencialmente puro dióxido de carbono. La presión es tan baja que los fluidos del cuerpo hervirían espontáneamente. Definitivamente, si va a Marte, le recomiendo un traje espacial. Chris McKay estaba estudiando en la Universidad de Colorado cuando en 1976 la nave espacial Viking envió estas imágenes sobrecogedoras de la superficie de Marte. Desde entonces ha dedicado su vida a entender el planeta rojo y es ahora la máxima autoridad en la NASA en temas de Marte. El trabajo de Chris McKay ha inspirado a una nueva generación de autores de ciencia ficción. El conocido es Kim Stanley Robinson. Tomó el anteproyecto de McKay sobre la colonización y creó un bestseller de ciencia ficción, Marte Rojo. Hay unas rocas en Marte con una altura de 20.000 pies. Son casi verticales. No hay nada similar en la Tierra, ni siquiera en el Himalaya. Y tengo la sensación de que nuestro sentido de la escala se alteraría y sabríamos que estamos en un planeta alien. Hace millones de años pudo haber vida en este árido paisaje alien. Pero cuando la vida renazca, encontrará problemas de supervivencia. Los pioneros estarán aislados a 70 grados bajo cero, helándose de frío, agitados por vientos arenosos y duchas de meteoritos. Una respuesta de emergencia desde la Tierra tardaría más de 2 años. Los primeros astronautas que lleguen a Marte estarán bastante solos. Tendrán que hacer su propia agua, su propio oxígeno. No hay nada en el ambiente de Marte que pudiera proporcionar funciones de soporte de vida como lo hace el ambiente en la Tierra.
A los primeros astronautas se les apoyará con mucho material que les habrá sido enviado con antelación. Y también habrá equipamiento que se les lanzará desde la órbita. Se les guiará desde la Tierra para que ellos simplemente lleguen ahí y será como un pequeño poblado en el desierto. La ciencia ficción siempre ha tenido una visión consistente de estas colonizaciones de los lejanos planetas. Serían burbujas protectoras, refugios en el desierto. Pero ya no es ciencia ficción. Esta es la biosfera. Todo lo que se necesita para que haya vida en un planeta, aislado entre 3 acres de acero y cristal en el corazón del desierto de Arizona. Está diseñado para que sea el modelo perfecto de nuestro mundo. En septiembre de 1991, 8 hombres y mujeres comenzaron un experimento de 2 años encerrados en la Casa Verde. Jane Poynter y Taber MacCallum fueron los que contestaron a la gran pregunta. ¿Puedes coger estos sistemas ecológicos que se han desarrollado en una escala planetaria y meterlos en un contenedor tan pequeño con cantidades desproporcionadas de atmósfera y tierra y agua y océano y hacer que estos mismos principios funcionen básicamente? Esencialmente la respuesta fue sí, que podemos coger estas plantas y animales y sistemas y microbios y meterlos en un contenedor pequeño y sigue funcionando. La experiencia de cultivar tu propia comida y preocuparte de tener agua para beber y aire que respirar para 2 años es lo análogo a lo que sería en Marte. El experimento de la biosfera prueba que podemos establecer una base en el planeta rojo. Pero para que la colonización funcione, habrá que superar factores que nos causarán más problemas que los elementos hostiles. Nos tendremos que soportar los unos a los otros. Tenía la completa convicción de que cuando estuviéramos en la biosfera, era fundamental que todos nos lleváramos bien, que hubiera armonía entre nosotros. Creía que nos llevaríamos bien. Y de hecho, no nos llevamos bien. Me pasé 18 meses sin mirar a los ojos a ciertas personas. Nos cruzábamos en el hall y nos apartábamos la vista. Para empezar, hay detalles en los demás que empiezan a irritarte, como rascar su cuchillo en el plato y cosas así. A veces hay cosas que molestan a los demás, pero lo haces a pesar de todo. No nos matamos los unos a los otros, pero vaya, el ambiente estaba bastante tenso. Pero aunque los biosferianos se dijeron adiós después de 2 años en Marte, los primeros colonos no tendrían escapatoria. A menos que encontraran un modo de cambiar radicalmente el planeta. Para que la vida surgiera tras la Casa Verde, se tendría que transformar Marte. Se están haciendo planes para dar vida al desierto, para convertirlo en hogar. Un proceso que los científicos llaman terraformar. Sería el proyecto más ambicioso jamás emprendido. Coger una roca con el tamaño de 1/3 de la Tierra y darle vida. Pero lo imposible se está tomando en cuenta. Marte es misteriosamente adecuado para la colonización humana y para construir un planetario ecológico. Cuando miras las características de Marte, te dan como escalofríos. La sensación de que algo está pasando ahí. Es como si dejáramos a un ratón con un pedacito de queso y aquí tenemos este jugoso y hermoso pedazo de queso. Es como un planeta angelado esperando a tomar vida. Parece que hay algo predestinado. En el fondo de la roca hay agua congelada y dióxido de carbono, ingredientes esenciales de la vida. El primer paso es calentar el planeta y traer una atmósfera de dióxido de carbono. Eso llevaría unos 100 años. Pero, ¿cómo se descongela un planeta congelado? Algunas de las sugerencias más salvajes incluyen bombardear Marte, pero llevaría millones de explosiones nucleares elevar la temperatura 1 grado. También se ha hablado de rodear Marte con un espejo gigante que reflejaría la luz del Sol en su superficie. Pero la mejor respuesta estaría en convertir algunas de las químicas responsables del calentamiento de la Tierra para uso positivo.
Hay muchas formas de calentar Marte, pero posiblemente uno de los mejores definidos y el más práctico es introducir en la atmósfera marciana pequeñas cantidades de supergases de la Casa Verde como clorofluorocarbonos. Estos gases que ya estamos introduciendo en la atmósfera de la Tierra pueden ser miles de veces más efectivos que el dióxido de carbono en crear el efecto de Casa Verde. En la Tierra meter estos gases en la atmósfera no es probablemente una buena idea, pero en Marte meterlos en la atmósfera a propósito elevaría su temperatura. Calentarlo lo suficiente para que el agua y el CO2 se unan al efecto Casa Verde. Si fuésemos adelante en un siglo, para que el terraformismo se haya podido establecer, sería algo distinto. Podríamos andar fuera en manga corta, pero necesitaríamos un respirador, porque sería una atmósfera de dióxido de carbono, pero sería un ambiente más parecido al de la Tierra. Una vez que la temperatura empiece a elevarse, los desechos congelados de Marte empezarán a derretirse y podríamos comenzar con la labor de darle vida. Cuando el cielo cambie de rojo a morado, los terraformistas sabrán que han ganado la primera batalla en la reclamación de Marte. Semillas desde la Tierra germinarán en la rica atmósfera de dióxido de carbono, desprendiendo oxígeno que convertirá el aire de Marte en algo que podremos respirar. Creo que la motivación para terraformar Marte es la motivación de expandir la vida más allá de la Tierra. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de llevar la vida desde la Tierra al cosmos, al espacio, va más allá de su origen, busca nuevos horizontes. Está entrando en las oficinas de productos planetarios de Marte Incorporado. Lunar City, Venusburgo, Marstown, Jupiter Heights, Saturnville, otras delegaciones en galaxias mayores. Hola, Sally. Hemos estado hablando sobre Marte y sobre cambiarlo para hacerlo un lugar adecuado para la vida en la Tierra. Podríamos darle la vuelta y decir que cambiamos la vida en la Tierra para que pudiera sobrevivir en Marte. Podría darse el caso de que una vez en Marte, viviendo allí, cambiaríamos inevitablemente. Evolucionaríamos y terminaríamos con animales marcianos, plantas e incluso seres humanos. ¿Cómo serían estos nuevos marcianos? Serían sujetos de imaginaciones salvajes durante cientos de años. Pero la opinión moderna está mucho mejor informada y parece como si el sueño de ciencia ficción nos haya dado una pista de lo que podrá llegar a ser. No hay marcianos. Y lo que pasará es que nosotros seremos los marcianos. En una gravedad más baja, pienso que terminaremos siendo más altos, con pecho más ancho y profundo, como la gente que vive en los Andes, porque viviríamos con presiones de aire que serían la mitad de lo que tenemos al nivel de mar. Serían altos y con pechos grandes. Hay vida en Marte, y somos nosotros. Somos los marcianos. Desde ahora en la historia de Marte seremos los marcianos de la Tierra. De hecho, la NASA ya ha elegido el primer nuevo marciano. No es astronauta, es un alga. En un giro más raro que en la ciencia ficción, es un nativo de Antártica, el desierto donde encontramos pruebas de la primera vida en Marte. Este organismo vivo puede convertirse en la parte avanzada del viaje más fantástico del ser humano. Hemos conquistado la Tierra, ahora tenemos que avanzar. Hace 300 años, los Mayflower salieron de Plymouth en su peligroso e inseguro viaje a América. Contra todos los pronósticos, los sueños de los padres peregrinos se hizo realidad. Hoy, la Luna y Marte son tierras vírgenes que esperan a ser exploradas. Son nuevos mundos en nuestro futuro fantástico.